llevamos tiempo detrás de esto. Nosotros no vamos a querer rizar más el rizo de lo que se ha rizado con el caso Alcácer. Hemos hecho esto principalmente para comprender qué hay detrás de esto, que son muchas claves, y para ello vamos a tener a la persona idónea, que es José Juan Requena, que ya se encuentra preparado con nosotros. Así que le saludamos. Hola, José, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido al Secreto de la Caverna. Ante todo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, habrá mucha gente que nos esté oyendo que quizás no conozca a José Juan Requena. Es una de las personas que hemos querido contar precisamente porque su libro es mucho más reciente que otras publicaciones anteriores. Todo el mundo, pues, al hablar del caso Alcácer, recuerda al periodista Juan Ignacio Blanco, que de hecho le mandamos un abrazo, pero ha habido muchas otras personas, quizás no tan recordadas o quizás no tan tenidas en cuenta, por ejemplo, como el señor Requena, que también ha documentado y tiene un libro que tenemos aquí delante, que es Camino al infierno, la cara oculta del caso Alcácer. Así que, José, para los oyentes que te estén escuchando, por ejemplo, por primera vez, ¿cómo te definirías? ¿Por qué te adentraste a investigar en su momento lo que ocurrió en Alcácer? Bueno, pues fue una mezcla de casualidad, por medio de una amiga ya fallecida, y porque nunca me creí la versión oficial. Me parecía inverosímil. Sí, una versión oficial que hay que recordar que era pues una noche, salían tres niñas de unos 14, 15 años, salían a disfrutar pues de una noche cualquiera, de una noche especial en una fiesta, vamos a decir en una discoteca, cuyo nombre ya ha pasado a la historia como uno de los nombres, la discoteca Color, o Color, no sé cómo se dirá, que pasará a la historia precisamente por haber sido el lugar en el que nunca llegaron esas tres niñas aquella noche en la que desaparecieron sin entrar finalmente a esa fiesta. Y luego pues hay un cúmulo de curiosidades, de datos, de testimonios también que no se acoplan ni unos con los otros en referencia a las personas que vieron por última vez a las niñas, y que eso ha dado para un libro, por ejemplo, que tienes como el Camino al infierno, donde tú repasas además, José, unas claves, yo por ejemplo, que no conocía de otros autores, por ejemplo, de La Mañana, precisamente, la que desaparecen estas tres niñas. ¿En qué se ha basado principalmente esta investigación y qué te ha diferenciado de otros escritores, como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, de Juan Ignacio Blanco, que fue la persona que más estuvo metida con la familia, o por ejemplo de Francisco Pérez Avellán, que también tiene libros referentes al caso? ¿En qué te ha diferenciado? Bueno, yo creo que me he diferenciado poco con respecto a ellos. Juan Ignacio es un referente para todo el mundo que haya investigado el caso Alcácer, y el denominador común es que ninguno nos creemos a pies juntillas la versión oficial, porque si bien en un principio Paco Pérez Avellán parece que sí que comulgaba con la versión oficial, pues en las últimas fechas parece que tampoco está conforme con la versión oficial. Y bueno, no hay más que dar un repaso a lo que es el sumario oficial para darse cuenta de que hay muchísimos puntos negros. José, ¿qué hay? Soy Pablo, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar con las preguntas poco a poco. Si en algún momento hay alguna que por el motivo que sea no la quieres contestar, pues nos lo dices y pasaríamos a la siguiente, ¿vale? Bien, bueno, yo aquí tengo una serie de cuestiones que quería formularte. Por ejemplo, si realmente todo lo que es el crimen de Alcácer, ¿no?, es parte de una conspiración, ¿no?, y todo fue para el goce y disfrute de una serie de poderosos desalmados, ¿por qué entonces hacer aparecer los cuerpos y no todo lo contrario? Es decir, que jamás se supiera nada de las niñas. Es decir, ellos podían de algún modo pues haber dado rienda suelta, ¿no?, a sus perversiones, abusar de las niñas, matarlas, enterrarlas y olvidarse del tema. Pero entonces, ¿por qué entonces toda esta película que vino después, ¿no?, e implicar a Anglés y a Ricard arriesgándose de algún modo a que estos pues se fueran de la lengua, ¿no? ¿Por qué todo este jaleo que se montó? Bueno, mi opinión es que durante toda esa época, la década de los 90, era la época de la ruta del bacalao, con muchas discotecas de estas light, gente joven,
una novedad en todos estos pueblos del interior de Valencia. Casos de estos oscuros ha habido antes de Alcácer y ha habido posteriormente, pero posiblemente ninguno ha tenido el eco mediático que tuvo el caso Alcácer. Sobre qué es lo que pudo pasar, por qué se involucra a un par de personajes, un par de delincuentes de poca monta, como era el caso de Miguel Ricard o Antonio Anglés. Bien, probablemente porque eran bien conocidos, eran peones adecuados de algunas de las personas que de alguna forma, más directa o más indirectamente, estaban involucrados en esta trama. Es cierto que había personajes con perversiones sexuales, pero es posible que precisamente estas prácticas abominables hayan tapado realmente lo que pudiera ser el caso Alcácer. Lo curioso, claro, ya estamos dando por algunos daban por hecho y lo siguen dando que fueron Anglés y Ricard los autores. Curiosamente, se puede decir que son dos perfiles, o sea, de uno de los dos conocemos su cara y le conocemos su aspecto porque ya se le vio en su momento en los medios de comunicación, con el juicio y tal, que fue uno también de los más mediáticos en su momento. Pero fijaos una cosa, el libro de JJ Requena tiene una curiosidad que está en su portada y que me parece quizás una metáfora de lo que es el caso Alcácer en sí, porque vemos quizás a una persona con una capucha encima, pero no se le ve la cara, se le ven los ojos. Esto claramente, José, no sé por qué decidiste tener esta portada del libro, pero a mí me parece muy metafórico, porque es verdad que no sabemos realmente quiénes fueron los encargados de este gran crimen. Es verdad que la versión oficial sí nos tildan a dos en concreto y de uno sí conocemos quién es, pero en realidad hay mucho oscurantismo, como representa así la portada de tu libro, de que en realidad no sabemos quiénes fueron. Bueno, es lógico que siga a día de hoy sin saberse quiénes podían estar detrás de esta trama, de este caso, porque hablamos de unas prácticas que se llevaban a cabo en diversos puntos de la Comunidad Valenciana, donde intervenían personas de alto estatus social, y lógicamente esas personas pues querían preservar de alguna manera y a toda costa pues dicho estatus social. Entonces, qué mejor que, bueno, pues utilizar a un par de personas de no mucha relevancia criminal, pero que tenían o se les fabricó, especialmente a uno de ellos, una leyenda negra sumamente delictivo, una especie de enemigo público número uno, como era el caso de Antonio Anglés, un personaje pues al que se le cita como un gran maltratador de mujeres, cuando curiosamente este personaje era homosexual y que además andaba en el mundo del tráfico de estupefacientes, atracador de bancos, y luego pues una especie de escudero, como era Miguel Ricard, que estaba pues muy enganchado en aquel entonces a las drogas. Uh-huh. Pero no era, por ejemplo, José, no sería, por ejemplo, o sea, yo por elucubrar, ¿no?, el hecho de que de cargarles a estas personas, ¿no?, con este terrible suceso, porque claro, como te decía antes, ¿no?, estas personas podían haber utilizado a las niñas para sus fines, haberlas enterrado y que nunca hubieran aparecido, ¿no? O sea, voy un poco con entonces la idea de que de algún modo todo ese se motivó, ¿no?, que apareciesen un día concreto. O sea, ¿tú crees que eso se escenografió de algún modo, que aparecieran concretamente ese día y de esa forma? Pues, a ver, oficialmente las niñas desaparecen un 13 de noviembre y aparecen un 27 de enero. Siempre se ha especulado con la posibilidad de que Fernando García, padre de una de las víctimas, estuviese a bastante distancia de aquí. Y en cuanto a la fecha de la desaparición, ese 13 de noviembre, pues sí que hay gente que lo ha querido vincular a una especie de numerología mágica, el 13,
muchas veces queriéndolo vincular a determinadas logias o tipos de secta, como puedan ser los masones o los Illuminati. Pero cuando hablamos del 13, que es un número cabalístico, un número presuntamente mágico, se olvidan de algunos detalles. Por ejemplo, no viene acompañado de la presencia mística del búho, o por ejemplo del ojo de la providencia. Quizá es lo más probable que el 13 de noviembre fuera una fecha como podía haber sido cualquier otra. Claro. La cuestión está que, bueno, el tema de la numerología es una cosa que, por ejemplo, el compañero Mario Moreno, que lleva los temas de asuntos de conspiración en el programa, muchas veces nos ha contado la importancia que tiene el 11, el 13 o cualquier número capicúa para asuntos de la conspiración. De todas formas, a mí también me suscita verdadera curiosidad que en la introducción de tu libro también mencionas que una de las, no sé si decir, fuentes principales también para elaborar el libro la obtienes también de un plano extraoficial, de contactos con los servicios de inteligencia. ¿Es verdad esto? Sí, fue en concreto con una persona que ya entonces hacía bien poco que había dejado, estaba en la reserva en el antiguo CSIC, y que, bueno, daba unas claves para entender esto, porque yo, como pienso que otras personas, en un principio, pues se piensa siempre en estatus muy altos, como pueda ser una clase política en concreto, pero claro, si hablamos de una orientación política, la parte contraria hubiera utilizado esto para, de alguna manera, desprestigiar al rival, se lo hubieran puesto en bandeja. Entonces esto tenía que ir mucho más allá. Personas, al margen de su ideología política, pues con unas aficiones o unas prácticas perversas en concreto, o, digamos, en común. Iría mucho más allá de lo que es etiquetarlos en una ideología. José, de todas las personas que de una u otra forma vieron o hablaron con las niñas los instantes previos a su desaparición, como por ejemplo, bueno, los amigos José Antonio Cano Yacer y Francisco Antonio Soria Chaveli, o la pareja formada por Juan José Herbás y Mariluz Sanz, quienes bueno, las llevaron hasta la gasolinera Mari. ¿Hay alguna de estas personas, ¿no?, que pudiera haber estado implicada en esa hipotética trama? Te pregunto esto, bueno, por la cantidad de contradicciones, ¿no?, y de versiones imposibles que dieron unos y otros sobre su contacto con las niñas en aquellos momentos. Sí, aquí hay, en ese punto en concreto, hay varias contradicciones. Por un lado, todos los amigos habituales de esa especie de pandilla o de grupo de amigos que formaban, pues todos ellos consideraban que las niñas no iban a Color, y solamente había uno de ellos, concretamente Cano Yacer, que al parecer pues sostenía la idea de que sí que iban a ir a Color. Es más, según la versión oficial y según la declaración de este sujeto, pues en un momento dado les ofrece la venta de unas entradas, y bueno, en el supuesto de que ellas no tuvieran entradas para esa fiesta, la fiesta de esa noche. Entonces, si verdaderamente iban a ir a Color, como sostenía este individuo, ¿por qué no se las compran a él? Y luego, referente a la pareja de novio formada por Herbás y su compañera Mariluz, hay una cosa que llama poderosamente la atención, y son las declaraciones de ambos, ya que si ambos, valga la redundancia, viajan en el mismo vehículo, lo normal es que ambas declaraciones coincidan, y uno cita una marca de vehículo y un color, y la otra cita otra marca distinta de vehículo y otro color del vehículo. Y además luego está el hecho de que cuando se les pregunta cómo regresan desde Picassent a Alcácer, mientras uno dice que
los devuelven los mecánicos o personal que trabajaban en cierto taller de mecánica del automóvil donde iban a llevar el vehículo, en el que supuestamente trasladaban a las niñas. La otra sostenía en cambio que fueron unos amigos de su pareja quienes los hacen regresar a Alcácer. Entonces las dos declaraciones son totalmente contradictorias y eso es muy extraño en dos personas que viajan en el mismo vehículo y comparten una misma situación. No entiendo cómo no hubo ahí en concreto una especie de careo por parte de un juez. Claro, hay que decir que esos dos testimonios eran de los más importantes porque fueron las últimas dos personas que interactuaron con las niñas antes de que oficialmente desaparecieran. Al igual que es importante el caso también, bueno, el testimonio de una de las vecinas del lugar o de las mujeres que desde su balcón había visto supuestamente cómo las niñas entraban en ese coche misterioso que sería pues la última vez que montarían en un coche con vida estas niñas, mejor dicho, que desaparecerían completamente del mapa del lugar, que son los testimonios de Francisco José Herbar Martínez, como estamos hablando, y de su acompañante Mariluz López García. Dos testimonios que, como ha dicho aquí Requena, en ningún momento concuerdan, que es algo que llama también poderosamente la atención. Pablo. Sí, eso es lo que dices, ¿no? O sea, cómo a pesar de todas estas contradicciones que hubo, cómo eso no se puso en cuarentena o cómo no se, de algún modo, ¿no? En el juicio, cómo no se tuvo en cuenta, porque no es solo esto, evidentemente el caso está lleno de todo tipo de, pues, ¿no? de contradicciones y de puntos que no se sostienen. Sí, perdón te interrumpo, Pablo, pero también es curioso cómo aquí nuestro amigo autor también desvela detalles que quizás muchas veces no nos vamos a los antecedentes de un caso. Por ejemplo, de la misma mañana o de las horas previas a ese viaje que van a hacer a la discoteca Color, de la planificación que utilizan, que son muchos detalles que también son importantes para el caso, ¿no, José? También un poco la planificación de ese día a día, del mismo día de la desaparición, concretamente desde la mañana hasta que se encuentran con esa otra niña, esa cuarta niña que no fue a la fiesta, que fue Esther Díez. Eso también son detalles importantes que quizás no se han tenido tampoco en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay demasiados detalles que no se tuvieron en cuenta, porque estamos todos los días viendo casos delictivos donde pues la parte defensora, los abogados defensores de presuntos implicados, pues se aferran a cualquier vericueto, cualquier vacío legal, cualquier defecto de forma para invalidar un proceso. Tenemos, sin ir más lejos, el caso del juez Garzón, que ordena unas escuchas y luego la parte contraria pues de alguna manera utiliza este detalle como factor para invalidar todo un proceso, o sea, escuchas que por lo visto no eran legales para que todo el proceso se caiga, se venga abajo. Entonces es un poco extraño que, dando por válida alguna de las varias declaraciones del señor Ricard, ya que el señor Anglés jamás fue juzgado en sala, se dé por válida una versión concreta de las varias que él utilizó, de las varias que él esgrimió, para utilizar o para de alguna manera determinar una sentencia condenatoria. Repasando precisamente esas declaraciones nos encontramos con un relato pormenorizado del señor Ricard, donde él va desgranando cómo se suceden las tres violaciones, y luego nos encontramos con la sorpresa de que la señorita Antonia Gómez Rodríguez muere virgen. Solamente ese detalle yo hubiera invalidado este proceso, porque ahí ya hay una contradicción además enorme con la declaración del señor Ricard, que es uno de los dos implicados. José, otra pregunta que te quería hacer. En alguna ocasión te he escuchado decir que pues la idea, o tú sostienes que la idea no era matar a las niñas, sino en principio iban engañadas, ¿no? A un tipo de fiesta y demás, donde imaginamos que pues se produciría una serie de abusos, ¿no? Y posteriormente con la idea a lo mejor de liberarlas. Pero entonces, ¿por qué todas esas brutalidades y depravaciones, ¿no? Antes y después de la muerte a que fueron sometidas las niñas?
Bien, sí, es cierto que yo he sostenido bastantes veces esta hipótesis. Las autopsias del señor Frontela determinan que una mayoría de estas torturas, de estas aberraciones que se practican en las tres víctimas son post-mortem, es decir, tras la muerte. Parece propio de un ensañamiento, no tiene sentido si unas personas ya han fallecido que se produzca ese tipo de prácticas, a no ser que los individuos que las estén realizando estén bajo los efectos de drogas o tengan un estado alterado de conciencia. ¿Por qué pudo ocurrir esto? Bueno, posiblemente quizás sea, es una posibilidad para desviar la investigación posterior, querer disfrazar este hecho como una práctica de torturas que alguien incluso pudiera estar filmando, o sea precisamente lo que sostiene el catedrático señor Frontela, de que hay un ensañamiento con una mayoría de estas lesiones y de estas brutalidades a posteriori, o sea, post-mortem. Cualquiera de esas dos posibilidades, porque realmente no tiene sentido, ya que muchas de estas están provocadas después de que ya no haya signos de actividad vital en ninguno de los tres cuerpos. Has hablado del tema ahora mismo de la filmación. En caso de que se hubiese grabado una supuesta película o un vídeo snuff, ¿no? ¿Era esta la finalidad de los tormentos sufridos por las niñas? ¿O bien el vídeo se grabó quizá, como también ha sostenido en alguna ocasión, por ejemplo, Juan Ignacio Blanco, no sé si tú compartes eso, como digamos de una manera de sellar algún tipo de pacto entre esas personas implicadas? Y luego en ese caso, en caso de que existan esas grabaciones, no sé si tú has tenido acceso a alguna de ellas. No, yo hablé con el señor Blanco y me estuvo precisamente hablando de un vídeo en concreto donde había alrededor de una cuarentena de individuos que entraban en una sala, salían por otro lugar de la misma sala por un acceso diferente, y al llegar a la altura de una de las víctimas, que estaba sobre una especie de camilla, hacían una reverencia. Él me habló precisamente de ese vídeo. Hombre, no sé, es muy posible que sí fuera una forma de sellar una especie de pacto, de alianza entre dos facciones distintas, ¿no? De forma que si una de esas dos facciones se venía abajo, de alguna manera arrastraba a la otra. Es una teoría que también ha sostenido muchas veces Juan Ignacio. Es posible que se trate de eso, porque lo que realmente descoloca es que una mayoría de esas lesiones se produzcan cuando ya en los cuerpos no hay signo de actividad vital. Y esto me recuerda precisamente un detalle de una de las declaraciones de Miguel Ricard sobre las torturas, las hipotéticas torturas en la caseta de la Romana, cuando después de practicadas ya las tres violaciones, el señor Ricard y el señor Anglés se aprestan a irse a dormir, y como las niñas presuntamente estaban gritando, estaban chillando, no les dejaban dormir, Antonio Anglés se levanta en un momento dado, coge una especie de cortafríos y amputa el pezón de uno de los senos de Desiré. Si eso ocurre de madrugada, una herida semejante, brutal, hubiera provocado una hemorragia tal que hubiese desangrado a la víctima, no hubiese llegado viva precisamente a la narración de la versión oficial para ser horas después ejecutada a pie de fosa, ya estaría desangrada. Entonces, ¿tú crees que realmente las niñas estuvieron en el paraje de la Romana o realmente pasaron por otra serie de sitios y no por ese? Yo estoy totalmente convencido, y a día de hoy sigo sosteniendo, que las niñas solamente fueron llevadas a la fosa de la Romana para ser enterradas allí y descubiertas de una forma
digamos, teledirigida. Las niñas estuvieron al menos en 2 escenarios totalmente distintos antes de ser trasladadas a la fosa de la Romana. Vale, eso me lleva también a preguntarte sobre el tema de, o sea, la teoría, ¿no?, de ese posible doble enterramiento, porque ¿a qué se debe este hipotético hecho y qué indicios apuntan en esta dirección? Bien, tenemos, por ejemplo, que aparecen un capitán de la Guardia Civil, encuentra de forma sorpresiva 3 cinturones. Por lo visto, las víctimas, que eran 3, solo portaban 2, o sea, había una de ellas que no llevaba ese cinturón. Aquí ya tenemos un cinturón de más. Por otro lado, tenemos la luminiscencia en los zapatos, y eso indica la proximidad de un medio acuático muy cercano. En la Romana no hay agua, a no ser que nos traslademos bastantes metros más allá de las casetas a lo que se llama el Charco Negro. Por aquella época, si damos por buena la versión oficial, si a las niñas se les mata presuntamente el 14 de noviembre, aparecen el 27 de enero, es decir, muchísimos días después. En la Romana no había llovido, y cuando se exhuma a la fosa, pues se descubre una gran cantidad de barro en los cadáveres. Eso es totalmente impensable. Si los cuerpos han estado semejante periodo de tiempo, no puede desarrollarse una fauna, aunque sean insectos en este caso. Vamos, no sé, que estuviéramos hablando pues precisamente de especímenes que no fueran de este mundo, porque no conozco de ninguna especie viviente que pueda vivir sin oxígeno y reproducirse. O sea, hay demasiados datos. Y luego, lo sorprendente es eso, que cuando se exhuma a la fosa, aparece primeramente un cadáver, el de Antonia Gómez, y posteriormente los de Desider Hernández y Miriam García, espalda contra espalda, cubiertos por una especie de moqueta gruesa, con pelo y con una abundante cantidad de barro. Lo sorprendente es que estos cadáveres, para haber estado esa cantidad enorme de tiempo, no despedían un hedor desagradable, que es lo propio de la descomposición de los cadáveres. Un momento clave en todo el caso en todo el asunto del crimen del Alcácer es la aparición, ¿no?, casual o no, de los cadáveres de las 3 niñas. Me gustaría saber, José, según tus indagaciones, cómo fue la aparición de las niñas, es decir, cómo se preparó ese momento, qué papel jugaron realmente los 2 colmeneros, Gabriel Aquino y José Sala. Y yo he llegado a pensar, ¿no?, no sé tú qué me sabes al respecto, si de alguna manera estas personas fueron contratadas, ¿no?, un poco entre comillas, para que encontrasen estos cuerpos, sí, concretamente un día en el que Fernando García encima no estaba en España. Porque supuestamente la versión oficial dice que se los encontraron de casualidad, ¿no? Claro. Sí, eso dice la versión oficial, que los colmeneros acuden precisamente a finales de enero a esa finca donde hay unas colmenas, propiedad de ellos, además con suegros, el señor Aquino y el señor Sala, y es Aquino precisamente el que descubre debajo de una especie de matorral o de boja lo que parece ser un muñón que emerge desde una fosa, además de no mucha profundidad. Lo curioso es que con cualquier apicultor que uno consulte, lo primero que te dice es que el mes de enero no es un mes propio de abejas. Es decir, los apicultores no acuden a ver cómo están las colmenas en el mes de enero. Los rumores que circulan en estas poblaciones, esto es término municipal de Turís, pero vamos, tiene al lado poblaciones como Catadau, como Llombay, pues es que alguien de alguna manera pudo ordenar, entre comillas, indicar, aconsejar a los colmeneros pues que fueran ese día allí a la fosa, al lugar donde estaban las colmenas, que era propiedad de ellos, finca Los Tomases, y que de esa manera descubrieran accidentalmente lo que acabaron descubriendo.
Y bueno, al respecto de ese hecho, bueno, ¿tú crees que hubo algún tipo de cambiazo en lo que respecta al puño humano, muñón semienterrado, ¿no? Con un reloj que descubrieron en la Romana? Porque cuando volvieron los colmeneros al lugar de la fosa ya con la Guardia Civil, estaba todo igual, o sea, estaban allí ya los famosos papeles troceados antes del descubrimiento de los cuerpos, o de algún modo se pudo preparar la escena en el transcurso de tiempo en el que los colmeneros fueron a dar parte a la Guardia Civil. Dos detalles interesantes, lo del puño con el reloj, ¿no? Sí. Y los papeles troceados, que son elementos fundamentales luego a la hora de examinar el lugar donde se habían encontrado. Además de una serie de objetos, ¿no? Como aquella cinta de cassette, una máquina de videojuegos. O sea, ¿qué sentido tenían todos estos objetos en la zona? Es que es muy rocambolesco todo esto, porque cuando los colmeneros acuden al cuartel de la Guardia Civil de John Bay, precisamente para informar de lo que han descubierto, según la versión oficial, no existía ni un solo vehículo en esos momentos de la Guardia Civil para poder acceder precisamente a la fosa de la Romana. En aquel entonces, pues ya se buscaba desesperadamente a las niñas, y dando por bueno de que no existiera ni un solo vehículo de la Guardia Civil, pues lo normal es que se llame a cualquier otro destacamento de la Benemérita, el más cercano, o incluso apurando haber subido con el mismo vehículo que transportaba a los colmeneros, y más tratándose de un caso pues que pintaba tan mal el ver salir una especie de muñón, emerger un muñón humano de una fosa. Eso ya de entrada es bastante extraño. Encontrar todo este tipo de objetos como máquina de marcianitos, cassettes, pues también es un poco absurdo. Como es un poco absurdo encontrar dos partes, pues en realidad eran dos partes de dos hospitales valencianos distintos, a nombre de un familiar del clan de los Anglés, no precisamente de Antonio, sino de su hermano Enrique, que estaba enfermo, una persona, quiero recordar, esquizofrénica, y además cuarteados en varias partes que encajasen perfectamente, cuando ya había habido muy mala meteorología y milagrosamente los papeles no se habían volado. Y luego, respecto al puño, hombre, hay un lapso de tiempo considerable desde que los apicultores llegan al cuartel de la Benemérita hasta que pueden volver a subir. Y alguien que estuvo allí en la fosa, antes incluso de que llegase el juez Bord, que fue alrededor de las 3 del mediodía, observó precisamente ese muñón, alguien que estuvo a pie de fosa. Y entre la cantidad de sorpresas que se llevó esa persona, por ejemplo, la ausencia de hedor, la ausencia de mascarillas entre las personas que de alguna manera estaban manipulando ese perímetro, lo sorprendente es que ese muñón no portaba ningún reloj. O sea, estamos hablando de las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde de ese 27 de enero, el muñón no porta ningún reloj. Por lo tanto, ya es incongruente con la primera declaración que se hacía, ¿no? Efectivamente. Luego es curioso, pero el trabajo de búsqueda, ¿no? que se realiza una vez se encuentran los cuerpos, la investigación que en este caso realizan los cuerpos de una unidad especial, que es la unidad orgánica de la Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que tiene mucho que ver, pero además también hay muchas incongruencias dentro de ese trabajo de búsqueda. Para ti, ¿cómo calificarías el trabajo ese trabajo de búsqueda e investigación que se realizó en el momento por este organismo de la Guardia Civil? Cuando menos lo califico, por ser suave de alguna manera, como dejando muchísimo que desear. Hubo una desviación, porque no hay que olvidar que el día que aparecen los cuerpos hay un destacamento de la UCO que se ha desplazado desde Madrid y que se desvía pues un montón de kilómetros del lugar donde aparecen los cuerpos. Allí alguien, yo no puedo revelar quién, alguien dice que los cuerpos de las niñas presentan una serie de incisiones de bisturí muy precisos, y hombre, según la opinión de esa persona, que no es cualquier persona,
cualquiera de a pie, ya no hablamos precisamente de Ricard y Anglés, dos delincuentes de poca monta, no los puede hacer con esa precisión, sino que esto lo tiene que hacer alguien que conozca muy bien el manejo de un bisturí, y los cuerpos presentaban incisiones de bisturí. José, luego también, sí, eso es cierto. Y luego otro aspecto curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que la Guardia Civil, ¿no? Porque si no recuerdo mal, le dieron unos guantes, ¿no? A los propios colmeneros para que fueran buscando, ¿no? Objetos en la zona. ¿Cómo puede ser esto? Sí, eso es una cosa muy extraña, ya que se supone que son los miembros de la Guardia Civil o fuerzas de seguridad del Estado los que tienen que manipular o moverse en torno a un perímetro. Pero es que lo curioso es que no solamente es que se encontrase allí pues esos dos partes médicos totalmente rotos en varios pedazos que se podían unir, sino que alguien que no era de la Guardia Civil encontrase pues pintalabios, espejos, maquillaje, también precisamente debajo de una mata. Eso es muy extraño, o sea, que lo encontrase personal civil. Para ti, José, ¿de verdad hubo tremenda descoordinación en el aparato de búsqueda? Porque además dedicas un capítulo del libro, precisamente lo titulas La descoordinación. La hubo, ¿no? Sí que la hubo, efectivamente. Yo pienso que, en fin, por encima de destacamentos o grupos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pues existe algo que se llama el ministerio correspondiente, que es quien tiene que coordinar este tipo de operaciones, y pienso que fue muy defectuoso, o sea, que se hizo muy mal, se perdió un tiempo precioso y quizá no se siguieron determinadas pistas. Es que hay aspectos un tanto extraños, porque la Guardia Civil es cierto que pasadas las Navidades del año 92 se dedicó a montar controles muy exhaustivos en carreteras secundarias, y en aquel entonces se sospechaba, y no habían aparecido los cuerpos, de determinados personajes. Se sospechaba de violadores que cumplían condena en centros penitenciarios muy cercanos y que podían haber salido por aquellas fechas con permiso de fin de semana. José, en cuanto a las autoridades policiales, judiciales, forenses que intervinieron en el caso, ¿quiénes crees que pudieron actuar, digamos, de buena fe, y quiénes obstaculizaron a propósito el descubrimiento de la verdad? Bueno, esa es una pregunta que desgraciadamente yo no puedo contestar. Muchos sospechamos de un mismo nombre. No seré yo que lo haga oficial, porque no tengo ganas de tener problemas, pero a varias personas nos acude el mismo nombre. Es que hay un detalle que yo siempre me ha dado mucho que pensar desde el primer momento, cuando aparece precisamente estos partes del hospital, aparece un nombre que es reconocido inmediatamente por las autoridades policiales que allí hay, como parte de un clan delictivo muy conocido en la zona, muy conocido en Catarroja, el clan de los Anglés, y entonces se procede a ir al domicilio de estos para entrar en la vivienda. Luego, según la versión oficial, hubo que mandar a alguna gente al juzgado de guardia a solicitar un permiso judicial para poder acceder a la vivienda, ya que no se respondía a los requerimientos de la Guardia Civil de abrir la puerta. Hombre, a mí me resulta extraño que, estando allí el juez, el señor José Miguel Bort, y la secretaria judicial, en el momento que aparecen esos partes facultativos, esos partes de médicos con un nombre en concreto, y aprovechando que estaba allí el juez, y también presumiendo que lo lógico es que no se brindara la entrada tan fácilmente a la Guardia Civil,
se hubiera solicitado una orden de entrada, precisamente previendo que no se permitiera la entrada a la Guardia Civil. No entiendo que se pierda ese tiempo tan precioso estando precisamente allí el juez y la secretaria judicial, sin necesidad posteriormente de tener que enviar a alguien a solicitar ese mandamiento judicial. Bueno, eso sería realmente, bueno, o sea, que yo cuando te preguntaba lo de buena o mala fe, queremos pensar, ¿no? Siendo buenos, pues que, bueno, pues que lo decidieron así, no porque de algún modo pretendieran obstaculizar. Realmente, por ejemplo, luego ya a la hora de la captura del responsable, en este caso de Antonio Inglés, con esa orden judicial que debieron, que les hizo perder mucho tiempo, claro, pero que debían tener para entrar en el domicilio de los Anglés. Claro, ¿este caso realmente superó las capacidades del cuerpo de policía de la época? Yo creo que no. Yo creo que tenemos unos cuerpos de seguridad perfectamente instruidos, de mucha calidad, y yo creo que aquí pues hay una serie de despropósitos y a ojos de la opinión pública pues puede parecer pues que ha habido una actuación nefasta, espantosa por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y yo creo que son precisamente de los altos cargos en los que habría que buscar esa especie de fracaso entre comillas. José, otra pregunta que te quería hacer. Hay, bueno, o en la época, ¿no? O se barajó algún nombre, no digo que lo digas, pero simplemente si se barajó la existencia de algún nombre de alguna persona o personaje público o conocido, ¿no? de la España de la época que estuviera implicada o que pudiera haber estado implicada en el crimen de Alcácer. Sí, además eso motivó una querella contra Fernando García y Juan Ignacio Blanco, por citar varios nombres de personas muy populares, con cargos muy elevados. Otra cosa que nunca he entendido, a no ser que alguien deslizara maliciosamente esos nombres para engañar tanto a Fernando García como a Juan Ignacio Blanco. Quizá uno de esos nombres que les motivó una querella fue la del señor Solana, que entonces era el presidente de Telefónica, con un hermano en la política, todavía en activo. Quizá fuera que alguien deslizase premeditadamente y de forma maliciosa estos nombres, y que tuviera que ver por el hecho de la existencia antiguamente, por aquellas fechas, de una serie de personas que eran copropietarias de unas antiguas canteras que ya no existen, y que todas estas personas, estos propietarios, eran altos ejecutivos de Telefónica, y estas canteras estaban de alguna manera vinculadas con la existencia de unos ritos mesiánicos, pseudomesiánicos, que se llevaban a la práctica por parte de grupos y grupúsculos que provenían de algunas poblaciones, pues como Picasen o Benifayó. Bueno, acabáis de mencionar a Fernando García. Fernando García, para los que vivieron el caso en la época, está considerado, bueno, el gran padre Coraje, que luego de alguna forma lo calificaron de villano por esos trapos sucios que luego sacaron del caso Alcácer. ¿Cómo definirías el papel que tuvo Fernando García? ¿De verdad fue el verdadero padre Coraje que luchó para que el caso Alcácer se descubriera, o crees, como muchas personas piensan, que también se lucró bastante del caso? Bueno, yo pude hablar una vez en persona con Fernando García y he escuchado muchísimas cosas sobre él. He escuchado, y no solamente rumores y comentarios, sino versiones de vecinos de la población en la que él residía. Al margen de todo esto, de lo que haya podido pasar con Fernando García, de esos trapos sucios, que sí que he escuchado unos cuantos, lo verdaderamente importante es que a este hombre se le robó la vida de una hija. Exacto. Y eso para mí es lo más importante, al margen de lo que haya hecho en su vida privada el señor García. Y sobre todo, también es interesante decir que Fernando García no pudo ir a recoger a
en este caso su hija y a sus amigas a aquella noche. O sea, no podía llevarlas, mejor dicho, no podía llevarlas porque estaba afectado de una enfermedad. Entonces, que hubiese sido otra historia distinta, se las hubiese llevado finalmente Fernando García, se hubiese estado en condiciones. Seguramente no les hubiese ocurrido esto y todavía seguirían vivas estas niñas. Porque es curioso, para el caso Alcácer también tiene un cúmulo que muchos dicen que son casualidades o causalidades, también se puede decir, como también el otro hecho de que Esther Díez también no pudiese, esa cuarta niña, no fuese con sus amigas esa misma noche, y es otro personaje a tener en cuenta en esta historia, la declaración también de Esther Díaz, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, parece que aquí hay muchas casualidades de estas funestas que de alguna manera se conjuran todas ellas y provocan una situación terriblemente adversa. Hombre, yo no creo en las casualidades, evidentemente. Yo no creo que fuera casualidad que el señor García estuviese enfermo esa noche. Como tampoco creo que las niñas quisieran que el señor García las acercase hasta Picassent. Hay muy poca distancia de Alcácer a Picassent, apenas 2 o 3 kilómetros, y encima había un atajo que utilizaban muchos jóvenes de la época a través de lo que se llama el puente. Entonces yo no creo que esto fuera así, pero bueno, de alguna manera pues coincidió pues esa indisposición del señor García y la indisposición de la señorita Díez. Lo que pasa es que algunas personas, entre ellos me cuento yo, no creemos que eso fuera determinante para haber cambiado la situación de las niñas, entre otras cosas porque yo soy de los que a día de hoy todavía siguen pensando que las niñas no iban a ninguna fiesta en color. Hola, ¿qué tal, José Juan? Soy otro compañero del Secreto de la Caverna, José Manuel. Al hilo de lo que estás comentando de que no es nada casual, por tanto, podemos decir, es decir, ese cúmulo de circunstancias que se dieron, de que no la pudiera llevar el padre porque tenía un proceso febril, de que esa cuarta niña de Alcácer tampoco fuera con sus amigas a la fiesta de la fiesta del instituto en la discoteca Color. A raíz de todo eso, es decir, quienes cometieron este brutal crimen, ¿tenían la vista puesta en esas 3 chicas o podían haber sido cualquier otra chica víctima de este crimen brutal? Es decir, si todo estaba tan bien atado y tan atado, es decir, estaba todo bien engrasada esa máquina para que fueran esas 3 chicas quienes fueran por ese camino, hicieran autostop. Es decir, ¿cómo se puede encajar eso, en tu opinión? Sí, indudablemente que ellas ya estaban de alguna manera escogidas para ser las protagonistas de esa tarde. No fue al azar que se eligiera 3 niñas. De hecho, pues una semana antes, Desiree Hernández se ausenta precisamente de Color y desaparece por un espacio de tiempo porque por lo visto se ve con alguien en un punto de Picassent, en un punto de la población. Otra cosa muy distinta es que ellas pensaran que iban para una determinada cosa y se encontraran con otra muy diferente, o que pensaran que se iban a encontrar con un tipo de personas y luego se encontrasen con otras. Yo lo que creo es que ahí hubo un engaño. Sí. Y luego las cosas se torcieron de alguna manera peligrosamente, lo que motivó que hubiera que enmascarar lo sucedido con esa especie de horribles mutilaciones, de torturas, como si fuese una especie de, bueno, no sé, de orgía culminada con lo que pudiera haber sido una especie de grabación de esa brutalidad. O sea que ese engaño fue urdido, bajo tu punto de vista, con tiempo, es decir, fue algo planificado, ¿no? El que esas chicas interactuaran con una serie de personas para, de alguna forma, ser engañadas, ¿no? Para que ese día decidieran ir a esa discoteca de esa forma, ¿no? Sí, es muy curioso que unos días antes de ese fatídico 13 de noviembre, viernes, alguien muy vinculado a la zona, alguien muy conocido en la zona, alguien a quien conocían las niñas, estuviese
en algunos puntos, en algunos lugares, ofreciendo la posibilidad de pegarse una juerga con 3 niñas. Eso es muy curioso. Una persona que posteriormente, un día antes de lo ocurrido, se ausenta de la localidad, reapareciendo varios días después. José, en diversas entrevistas que te han realizado en otros programas, hablas de, bueno, o te han preguntado por un personaje apodado El Francés. ¿Quién es esta persona y qué tendría que ver en todo este asunto? Bueno, lo del Francés, vamos a ver, en la versión oficial, cuando el salto imposible, que luego desmintió la misma Guardia Civil, el presunto salto de Antonio desde un 4º piso, y luego cuando se va a llamar desde una cabina cercana a su domicilio, salta al contestador, y quien habla de ello es precisamente Mauricio Anglés. En las declaraciones de los miembros de la familia del clan que allí se encuentran en el momento en que la Guardia Civil accede al interior de la vivienda y surge esta llamada de contestador, pues unos dicen que la voz que aparece es alguien que dice soy Rubén, que era uno de los apodos de Antonio Anglés. Sin embargo, Mauricio Anglés no dice soy Rubén, dice soy el Francés, que es un presunto narcotraficante para el que Antonio Anglés y otros camellos de poca monta podían trabajar. Antonio, o sea, el Francés sería un personaje de una población cercana y que de alguna manera pues abastecería de droga a Antonio Anglés y a otra serie de camellos. Pero esa llamada en el contestador es la misma de la famosa llamada de los Kelos y tal, o esa tú te refieres a otra distinta. Enigmático ese mensaje, Porque no, yo me refiero a esa concretamente. Además es que es absurdo, según la versión oficial, si un individuo ha tenido la proeza de saltar de un 4º piso sin romperse las piernas. Es imposible, evidentemente, eso a ojo de cualquier persona, vamos. Bueno, además, en un lugar donde presuntamente todo lo que es el inmueble está rodeado por miembros de la Guardia Civil, que en un momento dado lo hubieran interceptado como interceptaron al señor Ricard, y que luego, después de huir precisamente, presuntamente de su domicilio por la presencia de la Guardia Civil, se acerca hasta una cabina para llamar. Es que me parece absolutamente inverosímil. Una fuga, bueno, que supera cualquiera que hayamos visto en la ficción, curiosamente, porque saltar de un 4º piso, vamos, en mi humilde opinión, por mucho parkour que sepas, es algo inverosímil, ¿no? Y luego hay una cosa que tampoco es comprensible. Siempre siguiendo la versión oficial, el nombre que aparece en los partes médicos no es el de Antonio Anglés, es el de Enrique Anglés. Lo normal es que se hubieran llevado a Enrique Anglés para interrogar y no estuviesen buscando precisamente ese día, horas después, a Antonio Anglés, y mucho menos al señor Ricard, que acudía tan tranquilo al domicilio de los Anglés. De hecho, como la familia Anglés es una familia muy numerosa, y ahora vamos a entrar un poco a entrar en detalles de cómo es esa familia tan curiosa también desde su matriarca, podemos decir, que es Neusa Martins, pasando por cada nombre, ¿no? Enrique, Antonio, Carlos Anglés también, que es otro nombre de los que figura, bueno, el más pequeñito, Mauricio, que también algunos creen, hay otras versiones que creen que también estuvo en el momento de la tortura de las niñas, según dice otra versión. Por ejemplo, para ti, ¿cómo calificarías a esta familia que, con el caso Alcácer, un poco también se hicieron, no vamos a decir que se hicieron famosos porque no aparecieron tampoco en medios de comunicación de masas ni nada, pero sí es verdad que todos teníamos ese apellido Anglés y queríamos conocer por quiénes eran de verdad esta familia. Para ti, desde el elemento principal, Antonio, pasando por Neusa hasta Carlos, ¿cómo es para ti esta familia? Que en este momento, ¿cómo los calificarías? ¿Y qué papel juegan en todo esto? El papel también que juegan, que es determinante. Bueno, es una de estos clanes numerosos de familias problemáticas, como en Picasen había otras muy famosas, como los famosos mangas, como los ratas. O sea,
familias con uno o varios miembros con problemas delictivos, problemas con la justicia, con antecedentes penales, y aquí en el caso de los Anglés con varios de sus miembros trabajando o formando parte de una trama mafiosa, en este caso pues de delincuentes. Vamos a imaginar pues un narcotraficante que pues de alguna manera en la que colaboran varios miembros de una misma familia. Esto es lo que ocurría en el caso de los Anglés. Por eso de alguna manera se eligió, había que sacrificar a alguien, se eligió a uno de los integrantes de esa familia, precisamente el más difícil de manejar por su carácter violento, y que era Antonio Anglés, que de alguna manera suplía la figura del personaje paterno. El padre de los Anglés era una persona alcohólica, y por el carácter violento Antonio Anglés pues tenía amedrentada a toda la familia, y era el personaje más controvertido. Por un lado era el idóneo para cargarle la fama de maltratador de mujeres, y por otro lado era el personaje más peligroso de que en un momento determinado pudiera irse de la lengua y había que eliminarlo cuanto antes. Entonces una forma idónea era la de colgarle el San Benito y convertirlo en cabeza de turco. José, ¿quién, en ese sentido, un poco en esa línea de Antonio Anglés, quién o quiénes y por qué crees tú que mataron a Antonio Anglés? Porque yo, desde luego, aunque no se ha determinado todavía así, yo sí soy de la opinión de que Antonio Anglés está muerto. Y bueno, ¿quiénes crees tú que dieron muerte a Antonio Anglés y por qué se decidió finalmente entonces que escoger a Ricard como cabeza de turco? Una expresión que él mismo ha usado también. Yo añado otra pregunta. ¿Realmente se fugó Antonio Anglés? Bueno, nadie, a no ser que le guste mucho la ciencia ficción y tenga una imaginación muy fértil, puede creerse la fuga imposible de Antonio Anglés, entre otras cosas porque Antonio Anglés, alguien similar a Antonio Anglés, vamos a decirlo así, aparece en un restaurante de una población conquense, creo que era Minglanilla, y cuando ocurre ese incidente con el propietario de ese restaurante, Antonio Anglés, o el presunto Antonio Anglés, se da la fuga con el vehículo de este empresario. Escasamente minutos después se abren las puertas de este lugar y penetran varios miembros de la Guardia Civil que le van pisando los talones. ¿Cómo es posible que con una ventaja tan absurda, con unos controles tan férreos, el señor Anglés pudiera seguir fugándose? En la versión oficial sale el relato de esta furgoneta que acababa de repostar y que es encontrada varios días después a apenas 8 kilómetros del lugar donde es sustraída, con la puerta del piloto, en la parte del piloto cerrada, la otra abierta, la radio a todo volumen, las llaves puestas, o sea, una furgoneta que acaba de llenar el tanque de combustible y apenas anda 8 kilómetros y se tarda varios días en dar con ella. Por otro lado, los propietarios salen a buscar esta furgoneta, hacen un recorrido de unos 70, 80 kilómetros sin encontrar ningún control de la Guardia Civil por las carreteras. Luego se nos cuenta que el señor Anglés se lanza desde un barco, el Plymouth, quiero recordar, que es capturado por un helicóptero de la gendarmería, devuelto otra vez de nuevo al navío y por segunda vez se lanza por la borda y desaparece. Hombre, estamos hablando teóricamente del mes de marzo, el Mar del Norte, con aguas gélidas, probablemente hubiera muerto congelado en las aguas, y eso sin contar con que si es verdad que el señor Anglés es capturado una primera vez y devuelto al barco, cursado una orden de búsqueda y captura tanto por la justicia española como a nivel internacional por la Interpol, lo normal es que hubiese sido llevado a un centro policial, al más cercano, para ser interrogado, no devuelto a un barco. O sea que son cosas absolutamente inverosímiles. Por otro lado, el día 28 de enero, o sea, solamente un día después de aparecer los cadáveres de las niñas, sobre el mediodía el señor Anglés se encuentra en la caseta de Alborache, porque allí hay testigos que afirman verlo alrededor de entre la 1 y las 2 del mediodía
preparándose la comida y cómo varios vehículos de la Guardia Civil se acercan para capturarle. El señor Anglés sale huyendo por un lugar que se conoce allí como los túneles del agua, en la población de Alborache. Entonces, José, tú imagino que piensas que es la opinión de que todo eso fue un montaje, es decir, toda esa huida, ahí yo uso la palabra contratar, pero sí, se utilizó a una persona que se hiciese pasar por Antonio Anglés, porque Antonio Anglés ya en teoría estaba muerto, ¿no? Yo creo que Antonio Anglés no pasó del 28 de enero. Está claro que el 28 de enero, y según estos testigos que se encontraban allí, vecinos de Alborache, está vivo y está tan tranquilo. Bueno, alguien que sabe que está siendo buscado por la Guardia Civil y la policía no está tranquilamente expuesto en uno de sus escondrijos habituales preparándose la comida. Y bueno, o sea, eso ocurre el día 28. No me cabe la menor duda de que si no ese día, al día siguiente, Antonio Anglés está muerto. O sea, tendría muy poco recorrido porque de hecho le pisaban los talones. Luego, lo que no es tampoco normal es el patrimonio, la forma de vida que han tenido los Anglés, con las propiedades tanto en Catarroja como las que posteriormente adquieren en la población de Albal. Un clan, como se ha dicho, numerosísimo, donde la única fuente de ingresos que constaba en la época era la de Neusa Martins, la matriarca, que trabajaba de matarife en un matadero de aves. Esto es absolutamente incomprensible. ¿Y tú tienes alguna teoría sobre quién pudo matar a Antonio Anglés? Sí, yo creo que hay bastantes personas que tienen su teoría de quién pudo matar a Antonio Anglés. Yo nada más voy a decir que fue alguien muy cercano a él. O sea, ¿tú no crees que fuera la Guardia Civil? Como ha comentado en una ocasión Miguel Ricard, según sus teorías también, claro. Bueno, es previsible que Miguel Ricard dijera esto, puesto que el día 28, cuando Antonio Anglés sale huyendo precisamente de la Guardia Civil, el señor Ricard ya está en prisión y no la abandona hasta muchos años después. Es lógico que él pues pueda suponer o presuponer que haya sido la Guardia Civil, pero yo descarto que se tratase de la Guardia Civil. Siempre se ha hablado de que todo fue una chapuza, ¿no?, por parte de los que urdieron esta trama, pero realmente la jugada le salió bien, ¿no?, ya que la única persona que realmente ha pagado por todo ha sido Miguel Ricard, ¿no? ¿No crees, José? Pues sí, evidentemente les ha salido muy bien, porque se culpó a dos personajes, uno ha pasado un porrón de años en la cárcel y del otro no se ha sabido nunca y oficialmente pues está desaparecido, no se le pudo juzgar. Entonces esas personas que urdieron toda esta trama, todo este suceso tan desagradable, pues han salido verdaderamente impunes, efectivamente. Y Miguel Ricard fue, bueno, hay que recordar que hace unos años fue liberado. Por bueno, ya sabéis esa la doctrina Parot. La doctrina Parot, que fue tan polémico, pero no sé, Pablo, sí, si vas a preguntar sobre algún indicio de por dónde puede andar ahora, me imagino con una identidad cambiada, ¿no? Pero más o menos, José, ¿alguna intuición de por dónde puede andar este hombre? Hombre, yo no creo que Miguel Ricard haya ido muy lejos por una sencilla razón. O sea, Miguel Ricard sale de prisión, se le detecta en dirección a Andalucía porque allí vive una hermana suya, la única hermana que tiene, que ha cambiado de identidad, y va en su busca. Entonces, al ver que, bueno, de alguna manera se le detecta, pues él se incomoda y cambia de rumbo. Y entonces se dirige hacia Cataluña, donde vive su exmujer. Y la última pista oficial que se tiene de él se tiene en Figueras, en una pensión al lado del, creo que es el Hotel Rambla o algo así. Ahí se pierde la pista de Miguel Ricard, pero lo más lógico es que haya ido a países muy cercanos, puede ser Francia, puede ser Portugal, que son los países más cercanos que hay. ¿Y tú crees que le estarán siguiendo la pista desde las altas esferas, bueno, desde esa hipotética conspiración? ¿Tú crees que pueden estar de algún modo, bueno, no sé, vigilándole o controlándole de alguna manera?
Hombre, yo pienso que sí. Lo que pasa es que Miguel Ricard debe de estar aterrorizado sabiendo lo que el final que ha tenido Antonio Anglés, sabiendo quiénes están detrás de esa trama, y no creo, en buena lógica, que Miguel Ricard quiera tener complicaciones. Ni muchos decían que en cuanto saliese de prisión, pues lo primero que haría sería convocar una rueda de prensa, visitar platós, etcétera, etcétera. Yo estaba seguro de que no, de que el señor Ricard pondría pies en polvorosa precisamente para que no le ocurra nada. Son los únicos, así, dos nombres principales que, por ejemplo, en la versión oficial se les tilda de los principales autoría, pero claro, en ese coche donde supuestamente llevan a las niñas podría haber habido más implicados, siempre de acuerdo a esa versión oficial en las torturas que se le realizan, que se le da la autoría a Anglés y a Ricard. Por ejemplo, ahí en el capítulo 11 de tu libro lo titulas Dos hombres y un destino, pero te hace las mismas preguntas que se hace mucha gente de si pudo haber habido un cuarto integrante en ese coche o un tercero, y quiénes podrían haber sido, ¿no? Bueno, las pistas, los rumores sitúan a dos personas. Aquí lo que ocurre en esta versión oficial es que se han mezclado mentiras y verdades, es lo que lo hace realmente complicado. Presuntamente dos personas, piloto y copiloto, y las tres niñas detrás. E incluso en camino escabroso pudo haber cambio de vehículo en un momento dado y trasladadas a otro vehículo más adecuado para un terreno más abrupto o escarpado. Esa es la opinión que yo mantengo. José Juan, una cuestión, una vez que hemos desgranado tantísimo este caso, ¿no? Y volviendo un poco a la sensación de impunidad, ¿no? A que quienes urdieron este plan le salió todo bien, toda esta trama. Es decir, mi pregunta va por, es decir, en el que están implicadas tantísimas personas, miembros de la judicatura, medios de comunicación, las víctimas, las familias, la opinión pública, es decir, crear esta trama en una sociedad como la española, en un Estado de Derecho, una sociedad democrática en la década de los 90, y que nadie, que prácticamente, alzase la voz, incluso arriesgando su vida, ¿no? Porque la vida es lo más importante que podemos tener, pero en ocasiones, cuando la impunidad es tan fuerte de un delito tan grave, ¿no? Como el que estamos contando aquí, a veces que la verdad tiene que estallar, tiene que salir. Es decir, ¿cómo podemos explicar a alguien? Es decir, que un crimen tan macabro, ¿no? Y tan urdido no haya podido ser revelado, la verdad oculta y auténtica que esconde todo esto. Es decir, eso es lo extraño de todo este caso y no sé qué explicación se le puede dar. Bueno, vamos a ver. Hablamos de poblaciones del interior de Valencia, llámese Picassent, llámese Albal, llámese Catarroja, llámese Alcácer, llámese Catadau, Llombay. Pueblos pequeños, poblaciones pequeñas y del interior. La ruta del bacalao, la década de los 90, con el boom de las discotecas, pues fue toda una novedad allí. Por aquella época, igual que esto fue una novedad y produjo muchos beneficios a discotecas, cafeterías y demás por esta fiebre entre los jóvenes, esto también hizo acudir a los carroñeros y a las aves de presa. Y empezaron a brotar como champiñones los narcotraficantes, los camellos, gente de poblaciones vecinas que, bueno, de alguna manera enganchaban a los jóvenes con el hachís, con la cocaína. Así por de pronto, pues en Picassent habían dos personajes muy célebres traficando con droga, e incluso acudía otro desde Silla también para traficar. Al menos tres de estos personajes traficaban, ninguno de los tres era Antonio Anglés. Y luego empezaron a brotar delincuentes en la época, porque desde la antigua discoteca Color, hoy ocupada por un hipermercado, hasta, la zona más iluminada del pueblo, había un trecho
bastante poco iluminado, ideal para que algunos de estos chorizos, de estos rateros, pudiera de alguna manera que atracar a los jóvenes que iban o volvían de la discoteca, hasta el punto de que varios guardias de seguridad tenían que desplazarse unos cuantos metros precisamente para proteger a estos jóvenes. O sea, se produjo una gran emulsión tanto de camellos como de atracadores. Pero volviendo un poco más a, por así decir, a los peces gordos, es decir, esa mezcla en la que en este sistema tan complejo forman parte rateros, delincuentes de poca monta, con, digamos, personas de la esfera política y económica del país. Se ha citado incluso el nombre de un político conocido de la época. Por tanto, es decir, es lo más complejo y lo más enigmático de este caso, ¿no? Es decir, cómo se puede fraguar una trama de estas características en las que hay rateros, delincuentes de poca monta con gente que participa en este crimen, en esta violación, en esta tortura, que forman parte de la élite, no sé si política, económica, judicial, mediática, no sé si dentro de las personas con poder que pudieron participar se encuentran individuos de estos estamentos. Por lo menos de los que asistían a este tipo de perversiones, sí que hay personajes de alto rango y, como yo digo, de rancio abolengo. Uh-huh. Pero no es tan extraño. O sea, oficialmente el caso Alcácer está resuelto, lo que pasa es que muchos no nos lo creemos. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Gloria Martínez, cuyo cuerpo no ha aparecido nunca. Ahí tenemos el caso de Marta del Castillo, cuyo cuerpo no ha aparecido nunca. Tenemos el caso de Jeremy Vargas, cuyo cuerpo no ha aparecido nunca. Tenemos ahora el caso de Diana Kerr, y así hay muchos Dianas, muchos Jeremys, muchos Martas. Lo que pasa es que muchos son anónimos, desaparecen multitud de jóvenes y de ellos nunca más se ha sabido. Tenemos el caso Macastre, con 3 muertes también sin resolver, y un largo etcétera. El de Gloria Martínez también, que se produjo por esas fechas. Sí, efectivamente. Es decir, pero quizás son muchísimos casos para que el sistema judicial español, digamos, haga aguas en esos aspectos en los que hoy en día, digamos, las pruebas de revelación de ADN o de investigación criminal, es decir, son punteras, ¿no?, por así decir, para que queden en la sombra de la impunidad todos estos tipos de crímenes. Es que no hay más que repasar un dato concreto. Uh-huh. Muchos violadores, muchos pederastas vienen aquí a esconderse a nuestro país, ya no solamente los que tenemos autóctonos de aquí, quizá porque la legislación de su país sea mucho más severa que la nuestra, pero a mí me llama la atención que una persona, una autoridad como el señor Frontela, sea capaz de determinar el ADN en una colilla de tabaco y gracias a eso descubrir al asesino de una joven. Y sin embargo el mismo profesor Frontela, que fue capaz de determinar esto, pues encuentra varios cabellos, varios pelos en los cuerpos de las niñas de una serie de individuos distintos, ninguno de los cuales son ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés, incluso con un vello púbico canoso, y que eso no sirva absolutamente de nada. Eso llama mucho la atención, claro, efectivamente, es muy curioso, ¿no?, que con todas las pruebas, ¿no?, con todos esos detalles que estaban sobre la mesa, que parece ser, o que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Para nada. Claro, entonces, ¿hasta qué punto, digamos, yo no sé si es un poder, una mano negra, o qué? Porque a ojos, a lo mejor, del ciudadano profano, pues es verdad que parece tan evidente. No sé si es que a lo mejor hay algo que nos escapa, pero yo creo que hay detalles que son, como se dice, de cajón, ¿no? Entonces, que esos detalles no se hubiesen o no sirvieran para descubrir la verdad es lo que realmente sorprende. En ese sentido, yo te quiero preguntar sobre la versión oficial. Has comentado que es uno de los aspectos complejos del caso es la mezcla de verdades con mentiras. ¿Qué, José, ves tú o con qué estás de acuerdo de esa versión oficial? Pues yo estoy de acuerdo con que son 2 personas, piloto y copiloto, quienes recogen a las niñas, que van engañadas, porque la versión oficial se supone que iban a ir a
a una urbanización porque Anglés les engaña diciendo que no lleva el carnet de identidad o dinero, no me acuerdo exactamente, pero que tenía que regresar a casa. O sea, se les engaña para llevarles a otro sitio. Aquí parece lo mismo. La única diferencia es que, bueno, en la versión oficial están en la gasolinera haciendo autostop, y en lo que se intenta investigar, averiguar extraoficialmente, ya es una cita concertada. O sea, se mezclan muchos detalles. Lo que pasa es que lo que cambian son las identidades y los móviles. Eso es lo que hace verdaderamente complicado este caso. ¿Y cuál crees que fue realmente la participación de Anglés y Ricard? O sea, ¿qué papel jugaron realmente estos dos personajes en todo esto? Bueno, hablando con quien haya podido hablar con gente contemporánea de Anglés, conocida de él, pues esto sale también en la versión oficial de que Antonio Anglés era de este tipo de personas que menudeaba con droga. Había muchos jóvenes enganchados y precisamente para conseguir una dosis, Antonio Anglés lo que era una especie de captador de jóvenes que ofrecía en bandeja a otro tipo de sujetos a cambio de una dosis, es decir, como si fuera una especie de proxeneta que obligaba a prostituirse a determinados jóvenes a cambio de una dosis de droga. Sí. Yo quería plantearte, bueno, otra cuestión, porque es que hablar de Alcácer es plantear tantísimos interrogantes que siguen aún abiertos, y quería preguntar por el papel a tu juicio, de los medios de comunicación, y en concreto de la investigación periodística, ¿no? De quienes habéis hecho una labor de valentía, de profesionalidad, de dar a conocer una versión alejada de la oficial. Y ¿cuál crees que fue el comportamiento de la prensa en su momento y posteriormente? Porque es un caso sobre el que hoy en día se siguen escribiendo páginas, se sigue investigando. Bueno, nosotros, por ejemplo, hoy queremos tratar en profundidad este caso. Es decir, ¿cuál fue el comportamiento de una prensa que debería de haber hecho su labor, o fue sepultada o fue censurada a raíz también de lo que ocurrió con el libro de Juan Ignacio Blanco, perdón? Bueno, yo creo que los medios de comunicación quieren hacer siempre su labor. Lo que pasa es que cada uno tiene una línea editorial distinta. Hay medios más sensacionalistas, todos los medios son manejables en las altas esferas porque siempre hay alguien que va a los puestos de mando y les dicen por dónde tienen que ir los tiros. A veces porque se depende de los medios de comunicación, pues de determinados sponsores o de la línea de publicidad, y de alguna manera pues el periodista de a pie, el reportero, pues se ve sujeto a la línea que les marcan sus superiores. Entonces los medios lógicamente quieren ser el ecodifusor de las noticias, quieren que el ciudadano se entere, pero muchas veces ven coartada esa libertad de expresión. Desgraciadamente esto es así, y no podemos olvidar que muchas cosas se han descubierto por casualidades, porque el GAL se descubrió por un error cometido a la hora de raptar a una persona equivocada. Y estas cosas que ocurren aquí en nuestro país, como el caso Alcácer o el caso GAL, no es exclusivamente de nuestro país, porque en Bélgica hubo un GAL llamado el Brabant Wallon, que se consideraba también igualmente crimen de Estado. O sea, alcantarillas y sumideros hay en todos los países. Lo que pasa es que pues determinados lodazales pues huelen más que otros, precisamente por la repercusión o el eco que se les dé, y está claro que el caso Alcácer se le dio mucha repercusión. José, ¿has recibido en algún momento algún tipo de, no sé si decirlo, amenaza o de advertencia motivada por tus investigaciones? He recibido molestias, o sea, me han molestado, no me han amenazado directamente, pero sí me ha molestado alguien. Por ejemplo, a Juan Ignacio Blanco sí se sabe que ha recibido amenazas y hasta le han ofrecido dinero.
Es algo que él, por ejemplo, se ha sincerado muchas veces cuando le han entrevistado. Obviamente, parece que cuando, en este caso en concreto ha pasado así, cuando se ha documentado un libro o cuando se ha hecho cierta aparición en algún medio, parece que ha habido, lo que dice aquí Requena, ¿no? Molestias o mensajes de aviso de ciertas personas o de ciertos lugares. Realmente, este caso, ¿tú crees que ha enterrado las carreras de muchos compañeros tuyos del periodismo? Sabemos que la de Juan Ignacio Blanco, prácticamente la carrera profesional está, como él dice, enterrada, y que prácticamente... Sí, efectivamente, esto, hombre, no quiero decir con esto que sea el modus operandi de un grupo, una facción política, ¿no? Pero esto se asemeja mucho a cómo se conduce en la política. Si eres un elemento incómodo, incluso en tu propio partido llegan a hacerte el vacío y hasta el punto de que te tienes que ir aburrido, te aíslan. Pues esto es una forma similar de actuar, desde intentar desprestigiarte, ridiculizarte, comprarte, hasta el punto de hundirte moral y socialmente. O sea, efectivamente hay mil formas de alguna manera de acabar contigo, o bien corrompiéndote, o bien quitándote de la circulación, o amedrentándote, o bien de forma directa o bien con tu entorno. Entonces, con eso, lo que están de algún modo haciendo esas personas que amenazan o que avisan o que molestan es que te están dando la razón. Es decir, porque si yo estoy investigando un caso que ya, si hay una versión oficial que es la que es, a mí que me dejen investigar lo que yo quiera, si voy a estar equivocado. Entonces, cuando me advierten o me molestan es porque realmente no, esa versión oficial no es tan oficial o tan real como nos han contado, ¿no? Efectivamente, es que de alguna manera al público, al ciudadano, hay que darle una explicación, una versión, sea más verosímil o sea más inverosímil, pero hay que ofrecerle una explicación, porque si no, pues cunde la alarma, el pánico, hay individuos, hombre, visto con la versión oficial, pues la verdad es que produce pánico que dos personas de tan poca enjundia criminal como Ricard y Anglés sean capaces, por lo menos uno de ellos, de burlar el cerco de una cantidad de centenares de profesionales de la Fuerza de Seguridad del Estado. La verdad es que eso causa auténtico pánico. Claro, ¿cuál sería? La gran pregunta sería ¿cuál versión de todas las que se han dicho es la que da más miedo, ¿no? Es curioso. Bueno, quizá la que más miedo da es que esto de alguna manera divide a la opinión entre los oficialistas y los conspiranoicos. Y de esta manera pues divide y vencerás. Hay un aspecto también sobre el que se dijeron muchísimas cosas, ¿no? Que es lo que atañe al fin y al cabo a las tres víctimas de este suceso, ¿no? Es decir, desde el momento en el que son engañadas, secuestradas supuestamente, ¿no? Y hasta su muerte, todo parece indicar que sufrieron todo tipo de torturas, que fueron violadas. Es decir, más allá de la versión oficial, ¿cuál es tu visión de lo que sufrieron, padecieron estas tres chicas, ¿no? hasta esa muerte? No sé, digamos, a fruto de esas investigaciones, el sufrimiento que pudieron haber sufrido estas tres adolescentes. Bueno, pues por lo que yo sé, ya abandonan un lugar en concreto, un chalet bastante aislado. Lo abandonan ya en unas circunstancias muy desfavorables, bajo los efectos de ingesta forzada de droga, y en algún caso con alguna de las niñas en estado ya moribundo. Por eso encajaría con la opinión, con lo descrito por el profesor Frontela cuando dice que la mayoría de estas torturas son post-mortem, cuando ya las niñas están muertas. Yo sigo pensando que se les lleva a otro sitio diferente al que habían estado, donde, bueno, pues
se les realiza vejaciones sexuales y demás, se les suministra droga, quizá ahí hay un exceso y esto les provoca ya un estado cercano a la muerte, y entonces se producen este tipo de torturas, por eso la mayoría serían post-mortem, para enmascararlo en un acto ritual. José, ¿y tú crees que esas torturas fueron cometidas, digamos, por esas personas, o esas personas solo disfrutaban mirando lo que hacían otras personas? Yo más bien me inclino por esta segunda posibilidad. Yo no considero que el delincuente, o en este caso el depravado de guante blanco, sí, sea tan chapucero o tan poco ortodoxo. O sea, son dos estereotipos muy diferentes. O sea, que el final de las niñas no estuvo en la romana, según tú. No, en absoluto. Pero a lo que quiero llegar es decir, quienes fueron autores directos, es decir, quienes violaron, torturaron, fueron, en tu opinión, gente de esa élite poderosa. Que les torturaron, en absoluto. En absoluto. Bueno. En absoluto. Lo que ocurre aquí muchas veces es que tanto quien propicia el escenario o el desarrollo de una de estas actividades de este tipo tan nauseabunda, quien provoca esto, quien la facilita, o bien por el lugar, de alguna manera tiene que protegerse, porque, bueno, vamos a suponer una persona de estatus alto, con poder, y tiene pues un tipo oculto, una sombra, digamos, la trascienda, y tiene un vicio concreto que lógicamente ni moral ni socialmente está bien visto. Este señor tiene que esconderse, tiene que buscar discreción, y alguien pues de alguna manera le facilita el desarrollo, la práctica de ese vicio, de ese placer que él tiene oculto. Pero el que se lo facilita, de alguna manera, tiene que guardarse las espaldas, porque en caso de que se desencadene no va a caer el de guante blanco, el que paga un vicio en concreto, sino va a caer aquel que se lo oferta o se lo proporciona. Entonces, el que se lo proporciona, de alguna manera, tiene que tener sujeto al otro. Esto explicaría, pues quizá, la existencia de alguna grabación donde puedan salir personas ilustres y que puedan en un momento dado ser reconocida y hundir su reputación. Entonces, de ninguna de las maneras los ilustres van a permitir que salgan aquellos que facilitan o desarrollan ese tipo de acciones, ya sean estas brutalidades o que faciliten el escenario para que se lleven a cabo. ¿Crees que algún día es posible que vean la luz esos vídeos, ¿no?, de los que nos comentas, ¿no?, en los que puedan aparecer esas personas con ese estatus alto, ¿no? Pues yo aquí es que hablo de dos tipos de vídeos diferentes. El que por lógica creo que debieron de hacerse precisamente para cubrirse las espaldas, eso es como una especie de salvoconducto para que alguien no le atrape precisamente a la justicia. Y aquellos de los que habla el señor Blanco, de esas películas snuff, repugnante, donde hay una serie de torturas y de hechos espantosos, y que él dice haber visto. Yo hablo de dos tipos de vídeos totalmente diferentes. Yo tengo la confianza de que antes que después saldrá la verdad de este caso. ¿Y eso resolvería el caso o no lo resolvería del todo? Hombre, a mí probablemente sí, claro. A mí me llama la atención la descripción que se da de alguno de estos hipotéticos vídeos, de que hay un grupo numeroso de gente. Yo creo que un grupo numeroso de gente, aunque sea de practicantes que estén metidos en una misma práctica, esto tiene muchas fisuras. En un momento dado no es lo mismo camuflar una cosa entre un grupo reducido de gente que un grupo numeroso de gente. Hay muchas más posibilidades de que
hayan precisamente filtraciones en un grupo más numeroso de gente. O sea, ¿tú crees que aquí ha intervenido un grupo amplio de gente? Yo no creo que haya habido un grupo amplio de gente. Amplio, relativamente amplio, es decir, un concepto un poco subjetivo, pero bueno, es decir que sí, que hay más de 2 y de 3 personas implicadas, o sea que... Es que yo aquí hablaría de varios grupos, entre comillas, para que no se me interprete mal, de trabajo. Sí. Los que captan a hipotéticas presuntas víctimas. Sí, entiendo. Los que de alguna manera preparan el escenario, el lugar donde se va a desarrollar una acción en concreto. Sí. Los que disfrutan de esa acción, claro. O sea, los que pagan por decir, pues yo quiero tener una relación con una menor o con un menor. O sea, el que consume. Sí. Y por último están los ejecutores, los sicarios, los carniceros. Para poner en marcha toda esa mecánica, el dinero es fundamental, el pagar esos servicios, entre comillas, ¿no? que digamos que se le ofrecen a ese standing, a esa élite poderosa. Y la pregunta es, si, bueno, como acabas de decir, es decir, no es un grupo excesivamente numeroso, pero habiendo transcurrido ya tantos años, ¿no?, de este crimen, es decir, todas esas personas, todos esos actores que intervinieron, lo extraño también de todo esto es que nadie, por así decir, se haya ido de la lengua, es decir, haya nunca filtrado nada a un periodista, haya dado a conocer una versión diferente de la oficial más allá de las investigaciones de determinados periodistas. Es decir, eso también es difícil de encajar, ¿no?, después de tantos años, incluso el culpable oficial que ya ha salido de la cárcel, el por qué no revelar de una vez todo, y si hay alguien tan poderoso, es decir, tantísimo poder o tanto dinero puede tener para callar esas bocas y que todo quede sepultado hasta el momento. Bueno, es que si esto, vamos a ver, es como si una práctica que desgraciadamente es muy habitual hoy en día, es el turismo sexual, por ejemplo, que ocurre en muchos países asiáticos. Incluso con menores. Allí a lo mejor no se escandaliza tanto, están más acostumbrados. A nosotros nos parece una auténtica barbaridad. Esto es un tipo de práctica, entonces esto lo puede llevar a cabo muchísima gente, y ese tipo de práctica habitualmente, por lo que conlleva, suele estar asociado a un alto poder económico, no lo puede llevar a cabo cualquiera. El poder económico no está en manos tampoco de cualquiera, está en manos de determinadas élites. Que uno quiera una juerga, una orgía con menores, pues está al alcance, la verdad, de unos cuantos, porque cualquier ciudadano de a pie no puede satisfacer ese ansia, a no ser que sea a la fuerza. Entonces, lógicamente, aquí hablamos de bastante gente que consume este tipo de prácticas, no son siempre los mismos. Sería descubrir pues una cantidad una cantidad enorme de gente que ocupan un lugar en nuestra sociedad, a veces muy relevante, y aunque pasen los años y el delito haya prescrito judicialmente, legalmente, la reputación de esas personas, ¿no? Cuando decimos de alguien muy relevante, estamos hablando de miembros del gobierno, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de la prensa. Sí, para sí. por concretar un poco, porque claro, gente con poder pues puede haber mucha en España, ¿no? Pero en concreto podríamos afinar un poco en esos sectores, incluso a nivel empresarial. Incluso a nivel empresarial, ¿no? Sí, efectivamente. Gente que maneja grandes cantidades de dinero, que puede influir en partidos políticos, que puede influir en nombramientos, efectivamente. Incluso hablabas también anteriormente, hace un rato, la idea de que al ser, no sé si lo apuntabas con la idea de que hubiera gente de la clase política de diferentes partidos políticos, y sí, que al participar gente pues de diferentes formaciones, de alguna forma era un seguro para ellos el que no se revelase, puesto que estaban implicados miembros de diferentes formaciones políticas. ¿Es así como sí, lo...? Sí, efectivamente. Esto es como decir, bueno, pues vamos a ver, películas eróticas, películas X.
no es patrimonio, no es gusto, no es marchamo en concreto de una identidad o una ideología concreta. Es decir, no, es que este tipo de consumo, este tipo de producto gusta nada más, por ejemplo, al PP. No, es que gusta nada más al PSOE. No, efectivamente, aunque tengan ideologías diferentes, pueden tener un mismo gusto. Y es lo que ocurre en este caso, es que depravados hay en todos lados. Claro, es la condición humana, al fin y al cabo, ¿no? Exacto, exactamente. José, ya para finalizar, te quería hacer una pregunta sobre tu libro, Camino al Infierno. No sé por qué, a qué respondió el hecho de no publicarlo a través de una editorial. Y lo otro que quería comentar es que si sigues investigando y si tienes la idea de sacar algún futuro libro sobre este caso. Bueno, ya tuve una experiencia muy desagradable con una editorial. Uh-huh. Y hoy en día pues no te garantiza ni siquiera ganar un juicio, ni siquiera tener adquiridos los derechos de autor, ni siquiera tenerlos reconocidos en un contrato, porque si luego hay una insolvencia, pues lógicamente no consigues nada. Bueno, oficialmente estoy ya bastante alejado del caso. Sí. Luego, desde luego, si hago algo, si investigo algo, no será oficialmente, no lo haré oficial. Y sí que sé que hay ahora, por lo visto, alguna persona, en concreto yo conozco un chico, que está, bueno, un chico, ya es un señor, que está investigando bastante y, bueno, de forma muy discreta. Sí. Y él sigue ocupándose de ese tema. Imagino que habrá más gente que todas. Los escritos sobre Alcázar en realidad no han terminado, al igual que las pesquisas, ¿no? Pues no, no, porque por lo menos, al menos, sí. Yo conozco uno que me consta que sigue la brecha. En este caso, este hombre sigue la brecha. ¿Crees, José Juan, que algún día se podrá ver esta historia, por ejemplo, en el cine? Es decir, un crimen tan abominable, ¿no?, y que marcó tanto a la España de ese momento, quizás se merezca pues una serie de televisión, una película que cuente una versión diferente de la oficial, o bien la versión oficialista. ¿Crees que algún día se podrá ver esto o no? ¿Puede ser del interés de un guionista, de un director de cine? Sí, yo creo que sí. Lo que ocurre, tenemos muchas películas de Hollywood donde incluso cuando acaba la película, pues narra los hechos, están inspirados en hechos reales, pero los nombres son figurados. Pues yo estoy convencido de que, pues sí, una versión con nombres supuestos, pues posiblemente eso fuera una cosa muy atractiva y muy interesante. Eso es curioso porque fijaos que ha habido casos criminalísticos aquí en España muy bastante conocidos, bastantes históricos, y de hecho sí se han hecho películas, pero del caso Alcázar nunca ha habido ese intento, quizás por lo controvertido del caso, también porque claro, hay mucha sensibilidad y mucha controversia, pero no hay que descartarlo, que pasen los años y se haga. Esto sería extrapolable a decir, bueno, España es un país, uno de los países más antiguos de Europa, tenemos una historia muy rica, se han hecho películas efectivamente a lo largo de diversas etapas o épocas de nuestra propia historia. Sin embargo, a no ser que yo no lo recuerde o no sea consciente, por ejemplo, sobre la figura del dictador no se ha hecho ninguna película. Y ocupa una parte muy extensa de nuestra historia, nada menos que 40 años, quizá porque dividiera la opinión pública. Bueno, en tu caso, José, bueno, nos acabas de decir que del caso Alcázar ya tú, en cuanto a ti, ya estás un poco alejado de forma oficial, ¿no? Otra cosa es que tú ya en tu intimidad sigas pendiente del caso, pero de manera oficial prácticamente se puede decir que también, que esto es algo que lo vamos a decir como un secreto, que esta es la última entrevista que realices sobre el caso, ¿no? Sí, efectivamente, y de hecho la he concedido porque ya hacía tiempo que había hablado con vosotros y la tenía pendiente. Cosa que te agradecemos, la verdad, porque que nos hayas escogido a nosotros, a unos jóvenes que somos del otro lado de la península, pero que hay que decir que el caso Alcázar llegó a tantos puntos de
bueno, vamos a decir que provocó mucha histeria colectiva en su momento y sigue siendo el gran enigma de la criminología aquí en España. Nosotros, en este caso, desde Extremadura, pues siempre hemos estado muy pendientes y teníamos ganas de que alguien, de verdad, que haya investigado, nos contase las claves. Yo creo que lo hemos conseguido, Pablo. Bueno, nada, simplemente agradecerte, José, ¿no? la intervención en el programa, y que nos enviaras a Samuel y a mí el libro dedicado. Sí. Bueno, un libro de mucha ilusión. Un libro que normalmente en las entrevistas que hacemos en los programas, cuando hablamos con el escritor o el investigador de turno, le solemos decir que el libro lo pueden encontrar en tal sitio. Lo que pasa que aquí, José, hay que decir que el libro prácticamente no está en librería, sino que no es un libro fácil de encontrar, ¿no? No, en absoluto. Eso fue un ensayo de una persona conocida, se hizo una cantidad limitada. Pues bueno, somos unos privilegiados, sí. Unos privilegiados por tenerlo, que además un detalle curioso que tiene al final del libro, que son numerosas fotografías de los emplazamientos clave del caso Alcácer. Por ejemplo, me voy a quedar con esa imagen prácticamente de la finca de la Romana, con sus numerosas casetas, y encontramos la caseta donde presuntamente tuvo lugar la tortura y violación de las 3 niñas, y que ya está en un estado de abandono, completamente comido por la maleza. Yo creo que esa es la imagen que nos quedamos, que el caso Alcácer parece que ya es cosa de lejos, que ya han pasado más de 20 años de esto, y que parece que nos queremos olvidar, pero la memoria colectiva española no lo ha olvidado. De hecho, programas como el nuestro pueden mantener viva esa memoria, o personajes como José Juan Requena con este libro y con esta entrevista lo va a mantener muy presente, y que vamos a seguir animando para que algún día se consiga cortar esa maleza y por fin descubramos de verdad qué es lo que pasó realmente en Alcácer, si de verdad hubo un camino al infierno y quiénes fueron las caras ocultas de ese caso. Bueno, chicos, si tenéis algo más que apuntarle a José, José Juan, agradecer de nuevo su participación y nada, un placer charlar con él sobre este tema. Sobre todo, muchísimas gracias por esa valentía, ¿no? Y esa firmeza a la hora de dar a conocer esa otra cara, esa otra versión del crimen de Alcácer, que creemos que sigue estando de máxima actualidad, puesto que hay muchísimos, como hemos relatado, ¿no? Muchas cosas que no encajan, ¿no? Y es un acto de valentía, y ojalá tenga mucha difusión esta entrevista, sí, para difundir realmente lo que no se sabe de Alcácer. Además, Requena, debes saber que este programa se emite en la emisora universitaria de Extremadura. O sea que aquí algunos somos todavía aspirantes a periodistas o comunicadores, o estamos comenzando, como quien dice, el camino, y que aprendamos de gente que ya lleváis tiempo y que sois valientes en esa labor, pues también nos reconforta, y que aunque haya muchas piedras en el camino, hay que seguir hacia adelante. Así que desde aquí te mandamos toda la máxima de las suertes, y que algún día podamos descubrir la verdadera verdad y elucubrar esta imagen del periodista que nunca debe acabarse, del gran descubridor de misterios y de casos en los que se meta. Muy bien, pues muchas gracias, el placer es mío. Que vaya bien y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente.